Entonces, ahora abordaremos los postulados de de Broglie, que se enfatiza el hecho de las ondas de materia. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores cómo es que se presenta una naturaleza dual para la radiación, siendo que bajo determinadas circunstancias la radiación electromagnética se comporta como una onda y bajo otras circunstancias dicha radiación se comporta como una partícula. Entonces, siendo que este efecto es consecuencia de la dualidad onda-partícula. Entonces llegó Louis Charles de Broglie, que en su tesis doctoral estableció que esta naturaleza dual no solamente es aplicable a la radiación, también se puede aplicar a la materia. Así como un fotón se encuentra, de tal forma que de Broglie estableció que así como un fotón se encuentra asociada a una onda de radiación que controla su comportamiento, una partícula tal como un electrón, una partícula material, se encuentra asociada a una onda de materia que también controla su comportamiento, siendo esta una afirmación de la enorme simetría que existe en el universo, porque el universo consiste esencialmente de materia y de radiación. De Broglie establecía que los aspectos corpusculares de la materia se encontraban relacionados con los aspectos ondulatorios en la misma forma cuantitativa que en el caso de la radiación. Además, de Broglie establecía, por lo tanto, que tanto para la radiación como para la materia, la energía total para cualquiera de estos entes se encontraba relacionada con la frecuencia de la onda que controlaba su comportamiento por medio de la relación de Einstein, la cual es igual a lo que ustedes ven en el enunciado 1, la constante de Planck por la frecuencia de la onda que controla el comportamiento ya sea de un ente de radiación o de un ente de materia. A su vez, el impulso para cualquiera de estos entes se encuentra relacionado con la longitud de onda que controla su comportamiento por medio de la expresión que ustedes pueden ver en el enunciado 2, de tal forma que los conceptos corpusculares de energía total E e impulso P se relacionan con los conceptos ondulatorios de frecuencia y longitud de onda por medio de la constante de Planck, la constante de Planck H. Si yo despejo la longitud de onda de la expresión 2, tendría la expresión 3, la cual es conocida como la longitud de onda de de Broglie, la cual permite determinar la magnitud de la longitud de onda de una onda de materia que controla el comportamiento de una partícula material de impulso P. Ahora, para que nos quede mejor, de una forma más clara, cómo funciona o qué nos permite saber la longitud de onda de de Broglie, tengo el siguiente ejemplo. Considero una partícula masiva como una pelota con una masa de 450 grados, la cual en unidades del sistema internacional es igual a 0.45 kilogramos. Esta pelota se mueve a una velocidad de 13 metros por segundo, de tal forma que su impulso sería igual al producto de la masa por la velocidad, que me da 5.85 kilogramos por metro entre segundo. Ahora, yo utilizando la fórmula de la expresión de de Broglie, tengo que la longitud de onda de de Broglie para este ente, mi pelotita, que viaja a 13 metros por segundo, es igual a la constante de Planck entre su impulso, de 5.85 kilogramos metro entre segundo, lo cual me da una longitud de onda de de Broglie de 1.132 por 10 a la menos 34 metros. Como ustedes se podrán dar cuenta, esta longitud de onda es muy pequeña, muy pequeña, quedando fuera del alcance de la detección experimental para la mayoría de los instrumentos de medición de laboratorio. Es por eso que es muy difícil o imposible detectar el comportamiento ondulatorio de una pelota de esta masa o de nosotros mismos que tenemos una masa similar de 40 kilogramos, 60 kilogramos, o un libro con una masa de 3 kilogramos, o mi pelota con una masa de 0.45 kilogramos. Es decir, para cuerpos masivos como nosotros, como los objetos que acabo de mencionar, como los árboles, los coches, los mismos planetas, la longitud de onda de de Broglie es tan pequeña, pero tan pequeña, que queda fuera nuestro comportamiento ondulatorio de los alcances de la detección experimental. Pero ¿qué pasaría ahora si yo no considero una pelotita? Considero una partícula tal como un electrón, cuya masa es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, imaginemos que tenemos un electrón, precisamente hablando de él, acelerado por una diferencia de potencial de 84 volts. Muy bien, entonces, ¿cómo yo voy a determinar la energía cinética de un electrón acelerada por tal diferencia de potencial? Es simplemente al multiplicar su carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por los 84 volts y me da su energía cinética.
Recuerden que también otra forma de calcular la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que la energía cinética a su vez es igual al impulso, al cuadrado entre 2 veces la masa. Y muchos de ustedes pensarán que es un poco confuso entender la energía cinética en términos del impulso al cuadrado, pero piensen que el impulso es igual a la masa por la velocidad. Entonces la masa por la velocidad, todo esto al cuadrado, nos daría masa al cuadrado entre masa, masa a la 1, velocidad al cuadrado. Es decir, de aquí volvemos a tener esta expresión, y así la relación entre la expresión 8 y la expresión 9 queda establecida de una manera mucho más clara. Entonces, invitándolos de nuevo a calcular la energía cinética del electrón, por lo que yo les había mencionado que es igual a su carga por el voltaje, yo voy a obtener para este ejemplo en particular que el impulso sería igual a 84 por 1.6 por 10 a la menos 19 por la masa, por esta masa de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2, y a esto aplico la raíz cuadrada. Me da un impulso de 4.948 por 10 a la menos 24 kilogramos por metro entre segundo, lo cual ya es sustituido en esta posición, como ustedes podrán darse cuenta. Y gracias a que yo he dividido la constante de Planck entre el impulso que acabo de calcular, puedo saber que la longitud de onda de de Broglie para mi electrón es de 1.39 por 10 a la menos 10 metros. Y ustedes me dirán, pero sigue siendo muy pequeña su longitud de onda de de Broglie. Pero yo les respondería, bueno, es muy pequeña. Pero ¿cuánto te mide el radio atómico? Está en el orden de por 10 a la menos 10 metros. Es decir, esta dimensión de la longitud de onda de de Broglie del electrón puede interactuar con sistemas de interés para el electrón, como lo sería un radio atómico. Entonces vamos a... Y ahora... Bien, ya tenemos la parte teórica de todo esto, pero dijeron los físicos, ¿cómo comprobamos que en efecto las partículas materiales tienen el comportamiento ondulatorio? Bueno, empezaron los físicos experimentales a pensar qué podrían utilizar para comprobar toda esta teoría que acabamos de comentar. ¿Qué sería bueno aplicar para poder comprobar esto experimentalmente? Se estuvieron razonando un poco y dijeron, bueno, pensemos en la difracción de los rayos X. Nosotros comprobamos el comportamiento ondulatorio de la difracción de los rayos X haciendo incidir un haz de rayos X sobre un cristal. ¿Por qué no hacemos lo mismo pero con un haz electrónico, formado obviamente por electrones, que son partículas materiales? Si se muestra un fenómeno similar al que ocurrió en la difracción de los rayos X, donde los electrones son dispersados en direcciones características, gracias al arreglo tridimensional de los átomos en un cristal que funciona como un arreglo tridimensional de centros dispersores, nosotros podríamos confirmar de esa manera el comportamiento ondulatorio de las partículas materiales como los electrones. Y bueno, dijeron, pues manos a la obra. Este experimento fue llevado a cabo por Davison y Hermer en Estados Unidos y por Thomson en Escocia. Aquí vemos el diagrama del experimento de Davison y Hermer. Se pueden dar cuenta que una fuente de alimentación crea una diferencia de potencial en un cañón electrónico, lo cual obliga a los electrones a salir disparados hacia un cristal. En este caso se eligió un cristal de níquel, siendo que los electrones serán dispersados con cierto ángulo de dispersión θ. Los que llevaron a cabo este experimento se dieron cuenta que cuando se tenía un ángulo de dispersión de 50 grados y los electrones eran acelerados por una diferencia de potencial de 54 volts, se obtuvieron picos de intensidad. Picos de intensidad en la corriente del colector, tal como lo ilustran las gráficas que ustedes pueden visualizar a continuación. Y dijeron, bueno, y cuando vieron el comportamiento del experimento, que es reflejado por las gráficas que ustedes ahorita se encuentran visualizados, tenían picos de intensidad. Y dijeron, bueno, estos picos de intensidad, ¿cómo pueden ser explicados? Si nosotros nos vamos a un modelo corpuscular, según la física clásica es como deben comportarse los electrones, no podemos explicar la presencia de estos picos de intensidad. Es imposible. Entonces, estos picos de intensidad solamente validan los postulados de de Broglie. ¿Por qué? Porque de Broglie está diciendo que los electrones pueden tener asociados una onda de materia a su movimiento. Es decir, que los electrones presentarían un comportamiento ondulatorio en su movimiento, lo cual contradice la física clásica, pero que esta idea
que contradice la física clásica, es decir, el postulado de de Broglie, es apoyado por el experimento, dado que la presencia de estos picos de intensidad solamente puede ser explicado por un reforzamiento de las ondas que surge a partir de una interferencia constructiva de ondas. Y esta interferencia constructiva de ondas solamente puede ser obtenido si los haces electrones son dispersados por el arreglo tridimensional de los planos, atómicos del cristal. Muy bien, este fenómeno que se está llevando a cabo recuerda a es análogo a las reflexiones de Bragg que ustedes ya han visto en química. Lo cual, siendo que estas reflexiones de Bragg ocurran durante la difracción de rayos X, siendo que esta difracción de rayos X solamente puede ser explicado en base a un modelo ondulatorio, pero no en base a un modelo corpuscular. Entonces, además, los físicos experimentales que llevaron a cabo toda esta serie de pruebas en el laboratorio se dieron cuenta que esta interferencia constructiva de ondas no ocurría entre dos ondas diferentes asociadas a dos electrones distintos, sino que ocurría entre las diferentes partes de una misma onda asociado al movimiento de un solo electrón dispersado por los planos atómicos del cristal. Perfecto. Y esto fue confirmado una vez más porque si nosotros bajamos la intensidad del haz luminoso lo suficiente como para que solamente un electrón pase por el dispositivo, la interferencia constructiva de ondas sigue ocurriendo. Pero ustedes dirán, ¿cómo ocurre esta interferencia constructiva de ondas? No podemos visualizar algo así, es muy difícil de visualizar. Tenemos aquí el diagrama para que ustedes puedan visualizarlo de una forma mucho más sencilla. El haz incidente, el haz electrónico, incide, valga la redundancia, y choca con los planos atómicos del cristal, por lo cual los electrones son dispersados en estas direcciones que ustedes pueden ver del lado derecho. Se dieron cuenta los físicos experimentales que cuando teníamos un ángulo de dispersión θ de 50 grados entre la trayectoria del electrón incidente y la trayectoria del electrón dispersado, y además el electrón era acelerado por una diferencia de potencial de 54 volts, se tenían los picos de intensidad que ustedes ya han visualizado en estas gráficas, que se obtuvieron gracias al experimento. Es decir, que si yo manejo un ángulo de dispersión θ diferente a 50 grados y un voltaje diferente a 54 volts, obtengo valores del corriente del colector, pero no los picos de intensidad que obtengo con un ángulo de 50 grados y un voltaje de aceleración de los electrones de 54 volts. Y aquí se está reproduciendo el experimento justamente con esos datos. La distancia interplanar de los planos atómicos es de 0.91 Armstrongs. Y como ustedes se podrán dar cuenta, si el ángulo de dispersión θ es igual a 50 grados, tendremos hacia la izquierda y hacia la derecha un ángulo de phi variable de 65 grados medidos desde la trayectoria del haz del electrónico incidente hacia el plano atómico, hacia los planos atómicos, y del lado derecho también tenemos 65 grados del ángulo de phi variable medidos desde la trayectoria de los electrones dispersados hacia el plano atómico. Muy bien, pero dirán, bueno, esto todavía no queda muy claro. ¿Cómo puedo yo visualizar de una forma fácil la interferencia constructiva de ondas que ocurre en este fenómeno, para que así todo esto quede comprendido de mejor forma? Pues yo tengo aquí el análisis individual de cada uno de los electrones. Bueno, hagan de cuenta que le hicimos un zoom a esta imagen y aquí tenemos el análisis individual de cómo ocurre cada una de las dispersiones de los electrones. Hagan de cuenta, va llegando aquí un electrón acompañado por su onda de materia. Entonces va el electrón, choca con el plano atómico del cristal y es dispersado. Muy bien. Entonces, yo sé que la distancia interplanar de los planos atómicos del cristal es de 0.91 Armstrong. Es decir, de aquí a acá tenemos 0.91 Armstrongs. De aquí a acá tenemos nuestro ángulo phi variable, que se puede medir ya sea del plano atómico del cristal hacia la trayectoria del electrón incidente o del plano atómico del cristal hacia la trayectoria del electrón dispersado, siendo el mismo ángulo, el ángulo phi variable de 65 grados. Muy bien. Entonces, aquí lo único que nos falta por definir es la distancia que ocurre de este punto a este punto y de este punto a este punto, porque justo en esta distancia estaría existiendo una longitud de onda, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Una longitud de onda, de aquí tenemos, de aquí a acá, tendríamos media longitud de onda de materia. De aquí a acá
tendríamos la otra media longitud de la onda de materia, de tal forma que las ondas de materias en esta región, la onda de materia en esta región se estaría superponiendo, logrando la interferencia constructiva de ondas, como ustedes lo pueden notar aquí. Si se dan cuenta, esta mitad de la longitud de onda de materia y esta mitad de la longitud de onda de materia, siendo que la primera corresponde al electrón incidente y la segunda corresponde al mismo electrón pero dispersado, ya se encontrarían en fase, lo cual nos permitiría tener la interferencia constructiva de ondas, resultando en la existencia de los picos de intensidad. Entonces nosotros sabemos que la distancia interplanar entre este punto y este punto es de 0.91 Armstrongs. Tenemos el ángulo y aquí lo único que tenemos que hacer es una proyección rectangular, como ustedes ya lo han hecho en muchos de sus problemas de física. Tengo un ángulo de 65 grados y yo les voy a pedir que imaginen lo siguiente. Tenemos la distancia interplanar D, entonces imaginen que voltean este triángulo. Aquí tenemos un triangulito. Aquí está el triángulo, está el triángulo. Voltean este triangulito de tal forma que esta partecita pasa al centro y esta partecita del centro pasa acá. Entonces yo ya podría definir la magnitud de la distancia que mide de aquí a acá, es decir, media longitud de onda, como lo pueden visualizar aquí, de aquí a acá, media longitud de onda. Y yo puedo calcular esa media longitud de onda por medio de ¿qué? Por medio del seno de phi variable, porque es el ángulo que tendríamos, por la distancia d. Entonces tendría el seno de phi variable por la distancia d, ya me estaría dando la magnitud de media longitud de onda. Muy bien, pero como yo quiero la distancia que va de aquí a acá y luego de aquí a acá, para tener la medida total de la longitud de onda de materia, lo multiplicaría por 2, tal como se aprecia aquí. 2 por la distancia interplanar de 0.91 Armstrong por el seno de phi variable, que en este caso es 65 grados. Me da una longitud de onda de materia de 1.649 por 10 a la menos 10 metros, que es justamente la longitud de onda de materia que se presenta aquí, comprobada por los datos que se obtuvieron experimentalmente. Entonces dijeron los físicos clásicos, bueno, ya obtuvimos la magnitud de la longitud de onda de materia. ¿Cómo podemos confirmar que de Broglie tiene la razón en lo que él dice, dado que él nos dice que la longitud de onda de materia a su vez debe ser igual a la constante de Planck entre el impulso del electrón? ¿Cómo lo confirmaríamos? Ya hemos confirmado la magnitud de esta onda de materia por medio de las reflexiones de Bragg, que obedece a la expresión que ustedes están viendo en el enunciado 12. Bueno, lo que entonces dijeron los físicos, hay que calcular el impulso de los electrones que tenemos bajo estas condiciones, con un ángulo de dispersión θ de 50 grados y un voltaje de 54 volts. Bueno, vamos a hacerlo. Nosotros ya sabemos, por lo que hicimos en el ejemplo anterior, que el impulso de un electrón que es acelerado por una diferencia de potencial de 54 volts, sería igual a la carga del electrón de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por los 54 volts que lo aceleran, por su masa, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2, y aplicamos la raíz cuadrada. Obtenemos que el impulso de este electrón, que nos permite tener esta gráfica con los datos que ya se han mencionado, es igual a 3.967 por 10 a la menos 24 kilogramos por metro entre segundo. Entonces ya solamente me falta dividir a la constante de Planck entre 3.967 por 10 a la menos 24, lo cual me dio 1.67 por 10 a la menos 10 metros. Perfecto. Entonces, comparen el resultado 12 y el resultado 14. ¿Cómo son? Diría muy similares. De hecho, si nosotros manejamos más de decimales, porque aquí no se manejan todos los decimales que deben ser, se podrán dar cuenta que ambos resultados son lo mismo, lo cual comprueba la validez de los postulados de de Broglie, dado que la expresión 12 fue obtenida a través de un análisis del diagrama del análisis del choque del electrón con los planos atómicos del cristal, produciéndose la superposición de ondas. Mientras que el resultado de la expresión 14 fue obtenido a partir de los postulados de Broglie, que en efecto dice que el electrón tiene un comportamiento ondulatorio, dando que existe una onda de materia que controla el movimiento del electrón. Entonces todos estos resultados verifican la validez de los postulados de de Broglie. Es decir, lo que de Broglie estableció en la teoría se comprueba experimentalmente.
Muy bien. Con todo esto ya hemos visto que tanto la materia como la radiación presentan el presentan la dualidad onda-partícula, siendo que los aspectos corpusculares se acentúan si nosotros estudiamos la emisión y absorción de los corpúsculos, mientras que los aspectos ondulatorios se acentúan si nosotros estudiamos el movimiento de cualquiera de estos entes a través de un sistema. Pero, ¿qué pasa con las partículas macroscópicas macroscópicas como nosotros? Que pesamos, por ejemplo, que tenemos una masa de 63 kilogramos, o que tiene mi libro una masa de 1.2 kilogramos, o que un coche tiene una masa de 1640 kilogramos. Para este tipo de cuerpos, la masa es tan grande que se produciría un impulso tan grande que generará una longitud de onda de de Broglie tan pequeño que pasará fuera de los límites de la detección experimental. Es decir, su longitud de onda de Broglie para este tipo de objetos es tan pequeño que no podemos detectar su comportamiento ondulatorio, y es así como la física clásica reina suprema bajo el estudio que consideran a cuerpos de esta masa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos cuerpos subatómicos como un electrón? Su masa es tan pequeña, dado que está en el orden de por 10 a la menos 31 kilogramos, que a pesar de que viaje muy rápido, teniendo como límite la velocidad de la luz, no producirá un impulso tan pequeño que por medio de la relación de de Broglie tendremos una longitud de onda de de Broglie, la que ustedes están viendo aquí, que se tiene por medio de esta expresión, lo suficientemente grande como para que logre interactuar con los sistemas de interés, que son las dimensiones atómicas. Ya ven que para electrones obtenemos longitudes de onda de de Broglie en el orden de por 10 a la menos 10 metros, lo cual interactúa a la perfección con dimensiones atómicas como el radio atómico, que también está en el orden de por 10 a la menos 10 metros, lo que provoca a su vez que el comportamiento ondulatorio de partículas materiales como un electrón sea detectable en su movimiento a través de los sistemas en los cuales se desarrolla, que son precisamente los átomos. Entonces, por el momento sería todo. Me despido. Termino con esta explicación. Nos vemos. Hasta luego.